Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este último panel de la tarde que tiene por nombre ¿Qué, quién y a quién es regular en Internet? Desafíos y limitaciones institucionales en torno a la convergencia tecnomediática, ¿no? Este es un panel que estamos organizando desde este proyecto de investigación sobre la institucionalidad convergente reguladora en comunicaciones, IRCC Chile. Y bueno, mi nombre es Javier García, soy uno de los coinvestigadores de este proyecto de investigación. Me voy a encargar de moderar este panel. Y bueno, también me acompaña otra de las coinvestigadoras de este proyecto de investigación, que es Patricia Peña, aquí sentada en primera fila. Y ella va a estar encargada de hacer la relatoría de este panel, ¿no? Ahí también la investigadora principal de este proyecto es la académica Chiara Sáez, de la Universidad de Chile, pero se encuentra en otro congreso, entonces ella no ha podido acudir, ¿no? Estamos haciendo doblete, estamos acá y en Temuco con actividades de este proyecto de investigación, ¿no? Bueno, en esta mesa nos interesa abordar aspectos regulatorios, aspectos del marco institucional, y este proyecto de investigación tiene un enfoque comparado, y es por eso que hemos invitado a experiencias de Colombia y de México, pero también nos interesa el debate sobre Chile, ¿no? Entonces, en ese sentido, les voy a avanzar qué personas van a intervenir. En primer lugar, va a intervenir Elizabeth Gerber, que es directora del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión de Chile. A continuación, intervendrá Gianpaolo Peirano, que es de la empresa, no sé si voy a pronunciar bien con mi inglés, DirecTV, o digo DirecTV. DirecTV o Brigo, está perfecto. Ah, perfecto. Que es el director de regulación y de asuntos corporativos. Luego vamos a tener, que nos llega de México, la tengo aquí a mi izquierda, a Marta Alicia Tudón, que es de la organización Artículo 19, concretamente de la Oficina para México y Centroamérica. Y luego vamos a tener virtualmente desde Colombia a Luisa Izaza, que es de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP. Bueno, son perfiles muy distintos, algunos más convencionales o más de televisión más tradicional, como los que tengo a mi derecha. Tenemos este enfoque de otros países con experiencias donde vamos a poder tener esa mirada digital, porque lo que nos interesa en este proyecto de investigación es esta mirada convergente, ¿no? Es analizar los retos y los aspectos claves en el ámbito de las comunicaciones, pero desde una perspectiva convergente, ¿no? De análisis de estos distintos sectores. Es por eso que tenemos ese interés por esa mirada no tan sectorial. Y sin más, entretenerme más, porque no quiero hacer largo el evento por las horas que son, vamos a comenzar la intervención con Elizabeth. Muchas gracias por participar, y te voy a pasar el micrófono porque parece que tenemos... Ah, bueno, parece que hay otro por allá. No, pero me utiliza el mío. A ver. Gracias. Hola, perfecto. Muchas gracias, Javier. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Javier. Primero le quiero agradecer no solo a Javier, sino también a Pati, a Chiara, a Pati Peña, a Chiara, por su militancia constante, su militancia académica, no solamente académica. Las conozco desde hace muchos años en muchísimos espacios que hemos compartido por la democratización de las comunicaciones, y en este momento la verdad es enorme el valor del proyecto que llevan adelante sobre el establecimiento de institucionalidad reguladora convergente de las comunicaciones, porque es lo más consistente, sólido y, y será lo que reúna, no tengo duda, la mayor cantidad de data y de perspectivas de lo que podamos disponer aquí, porque conozco la solidez de su trayectoria y porque además no tenemos casi nada.
pero quiero decir, no es que porque no tenemos casi nada, sino porque hay un valor que siempre estará en sus productos, pero además la verdad es que esto es lo primero que tengo que decir, poco lo que tenemos en Chile, yo hablo desde el Consejo Nacional de Televisión, en materia de regulación convergente. No lo digo desde la academia porque puede haber más cosas, no estoy hablando desde allí, seguramente puede haber más, sino desde la institucionalidad pública. Por una parte, presento al CNTV, es una institucionalidad, es una institución autónoma de rango constitucional. La misión del Consejo es velar por el correcto funcionamiento de todos los servicios de televisión, y ahí ya tenemos un problema, de televisión solamente, que operen en el territorio nacional. Y el segundo problema viene de la mano de otra cuestión, que es, a ver, esto está definido así, que nos relacionaremos con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio Secretaría General de Gobierno. No es un problema esa relación, es un problema el de la institucionalidad, porque por otra parte también está establecido que el correcto funcionamiento no incumbe materias técnicas normadas supervisadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Tampoco es que eso sea un problema en sí, pero sí esto alude a una fragmentación de la institucionalidad vinculada con la regulación de las políticas de comunicación en Chile, o con las políticas públicas de comunicación, que marca una cultura, digamos, hacia una cultura política que dificulta precisamente, y que viene de muchos años atrás, no es que ahora que tenemos que enfocar la regulación convergente, resulta que sucede esto. Esto viene de una tradición de comunicación, o de políticas públicas de comunicación fragmentadas en su manejo, o que a veces no está del todo claro de cuál es el organismo competente, y es problemático, porque entonces ya venimos de una historia de fragmentación, de segmentación, de desarticulación. Y justamente esto está en las antípodas de lo que debería ser, o de los desafíos que plantea la regulación convergente, ¿verdad? Entonces, no existe en principio una perspectiva desde la institucionalidad pública de regulación convergente, y esto ha generado algunos problemas, por supuesto, y sigue generando, de asimetrías regulatorias. Entonces, el único medio, además, regulado es la televisión en su condición de libre recepción, es decir, canales de aire y de servicios pagados como el cable y el satélite, a diferencia de otros medios y plataformas que, como todos los presentes saben, no están regulados. Y acá, bueno, estamos con este es el desafío que supone, ¿no? Entonces, el proceso de convergencia de telecomunicaciones, audiovisual e Internet requiere un entramado regulatorio que en Chile está muy escasamente desarrollado. Esta situación contrasta con la penetración de plataformas en los hogares chilenos, ¿no? Recibimos ayer los datos del trabajo de campo de la Encuesta Nacional de Televisión 2024, que no debería comentar porque la vamos a presentar dentro de 3 semanas, pero bueno, la Encuesta Nacional de Televisión es una encuesta nacional, cara a cara, es la única que se hace de este tipo en Chile. Cada 3 años tiene más de 6.000, este año tiene 6.600 casos en hogares, así que nos trae muchísima información. Esta mañana la empezamos a procesar, así que les quería traer una pildorita y decirles que alrededor del 60% de los hogares chilenos accede a algún OTT audiovisual en el hogar, y que la gente declara usar, las ciudadanas y ciudadanos, unas 6 horas diarias a ver contenido audiovisual por Internet. Todos sabemos que lo que más ha decrecido en general es el consumo de tele y radio, y lo que más ha crecido es el consumo en plataformas. Hoy también autoridades de la Subtel dijeron en la CEPAL, ustedes saben que paralelamente a esto, ayer y hoy, hay el seminario de Sociedad de Información en CEPAL, también presentaron datos que todos sabemos que van para allá, como que el 94% de los hogares tiene algún tipo de conectividad. La cuestión es, ¿qué hacemos con esta cobertura, no? Que fue el tema de Añares, y el desafío, lo que dijimos muchas veces es, bueno, la conectividad. Ahora, si el 94% parece que está conectado, ¿qué hacemos con esa conectividad y cómo se usa?
Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado la Subtel, por el otro lado la Secretaría General de Gobierno y SECOM, que en realidad se encarga de la comunicación de las políticas de gobierno, pero es también, desde el Consejo, es nuestra contraparte la Secretaría General de Gobierno, ¿no? Es nuestro interlocutor. El CNTV es un organismo autónomo. Tenemos la regulación de la televisión y tenemos un mundo que queda fuera de todo esto. Y por ahora no vemos o no vislumbramos, a ver, hay que ser cuidadosos en la forma de plantearlo. Por supuesto que en cada organismo, en cada uno de los ministerios mencionados y también en el CNTV, por supuesto que hay personas que están convencidas y autoridades convencidas de que esto es necesario. Ahora, que haya una instancia que esté dedicada en este momento o que proponga algún tipo de coordinación para encarar un proceso de regulación convergente, creo que ahí estamos al déficit, ¿no? Estamos al debe. Y por una parte también a mí me sorprendió escuchar ayer en la CEPAL, para quienes hayan estado, se mencionaron grandes avances de Chile en materia de sociedad de la información, pero muy importantes avances. Pero por otra parte, quienes estamos en estos organismos también vemos con preocupación que este horizonte de articulación o coordinación para avanzar en sentido de regulación convergente, por ahora no se vislumbra. Sí, esfuerzos, como digo, por supuesto desde la academia y desde algunos organismos, pero nos falta lo más importante, que es articularnos. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay? Avances importantes en materia legislativa, bueno, pero que no tienen que ver en sí con la regulación o con esta mirada de regulación convergente. Por supuesto que hay Internet declarada como servicio público, es un avance importante, la ley reciente de protección de datos también. En este momento hay unos 20 proyectos de ley que consideran a las plataformas digitales, pero también son parcelados, son, temas muy de nicho que no tienen tampoco que ver con la regulación convergente. Miren, los principales temas que están en danza en estos proyectos de ley que están en distinto grado de avance tienen que ver con exigencias a trabajadores de plataforma de delivery, y hay 6. Otro proyecto tiene que ver con las apuestas en línea, otro con la propaganda electoral en plataformas digitales y protección de audiencias infantiles. Es decir, en general, esto que está en danza no responde a lógicas o estrategias coordinadas de avanzar de alguna manera hacia la regulación de plataformas digitales de manera coordinada. También se ha anunciado ayer o hoy, creo que, también Chile se suma, creo que el Ministerio de Ciencia, Subtel, al estudio de conectividad significativa que era la CEPAL. Nuevamente son estudios. Pero bueno, ¿cuáles son los factores que obstaculizan avanzar en este sentido, ¿no? Esto es una lectura personal, por supuesto desde mi institución, pero no es que tengamos una visión institucional formal. Pero sí lo que observamos es, a nivel nacional, lo que les dije, la institucionalidad compartimentada, cuando necesitamos articular esfuerzos entre el Ejecutivo, el Legislativo, las autoridades reguladoras y los proveedores de servicios digitales también, que no pueden estar fuera de esta coordinación. Un segundo desafío, por supuesto, tiene que ver con dinamizar voluntades políticas. Por supuesto, sin esto, este no es un tema que estaba en el programa de gobierno. No obstante, no es excluyente que haya materias que no están en los programas de gobierno cuando hay cuestiones tan relevantes y urgentes que avanzan a los ritmos que está avanzando todas las materias de las que se debatió en este foro. Por supuesto que no es un impedimento que no estén en los programas, se pueden abordar movilizando voluntades políticas. Después, en el nivel internacional y regional, hay varias experiencias que demuestran, más allá de
los temas que hoy nos convocan. Si hablamos a nivel político, de muchas experiencias de intentos de coordinación de políticas más allá de las fronteras nacionales, como requieren estos temas, porque no las podemos abordar o no alcanza con que las aborde cada país per se, cuando estamos, frente a empresas transnacionales, gigantes, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos el ejemplo de la Unión Europea, que claro, desde su institucionalidad tan sólida, sí está avanzando en materia de regulación convergente y regulación de las plataformas. Pero bueno, nuestras dificultades en América Latina las conocemos, nos cuesta mucho coordinar. Pensemos en todo lo que intentos que se han hecho y que muchos hemos apoyado, Mercosur, etcétera. Pero tal vez resulte posible comenzar por lo menos a hacer acuerdos entre países en determinadas áreas, ¿no? Y después, para terminar, yo quiero señalar, a ver, ¿qué es lo que hacemos también desde, bueno, falsas dicotomías? Hay falsas dicotomías que ya conocemos de más quienes estamos en estas cosas hace mucho, que es, por ejemplo, la relación entre regulación y funcionamiento de mercados, que suele plantearse como una falsa dicotomía, y algo similar escuchamos desde hace muchísimo tiempo respecto de la libertad de expresión y la regulación, como si fueran términos antinómicos. Ahora, de verdad, los mercados parecen, y los medios tradicionales que muchas veces se opusieron a todo tipo de regulación, tradicionales, la prensa, canales que ahora también están operando vías plataformas, pero durante muchísimo tiempo, Patti lo sabe, Javier lo sabe, muchos, Gustavo también, durante muchísimo tiempo, bueno, se opusieron a todo tipo de regulación porque afectaba sus intereses. En este momento, digamos que lo están viendo de otra manera, porque sin regulación les cuesta mucho también competir con plataformas, con gigantes que finalmente aprovechan su producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí hacemos desde el Consejo Nacional de Televisión? Donde sí hay convicción respecto a la necesidad de una regulación convergente. Intentamos instalar y el tema en la agenda, instalamos promover que el tema esté en la agenda, intentamos hacer propuestas y también, desde el área de estudios ya tenemos, por supuesto, una mirada desde la convergencia. Estamos convencidos por lo menos que hay que pensar en términos de audiovisual, ni siquiera de televisión, ni siquiera nos tendríamos que llamar ya Consejo Nacional de Televisión, sino ampliar la mirada. Pero todos sabemos que los desarrollos tecnológicos van muy adelante y las sociedades, y mover y modificar la institucionalidad va muy por detrás. Así que, bueno, ahí tenemos desafíos. ¿Se me acabó el tiempo, Javier? Pucha. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, ahora vamos a ver una mirada más del regulado, ¿no? Entonces, para eso tenemos a Gianpaolo, tu turno. Adelante. 10, 12 minutos como mucho, porque tenemos ahí ese reloj que nos va metiendo presión. Me voy a ceñir el tiempo. Lo primero, los agradecimientos a Patricia, a Kiara, que yo sé que no está aquí, Javier. Tener este espacio de conversación nos hace falta muchísimo. Cuando siempre dicen va a hablar el regulado, es como que siempre dicen se va a quejar, a ver cuáles son las quejas que trae, en realidad. Y es súper interesante cuando yo conocí a la Patricia, a Javier y a Kiara, es porque en DirecTV y en Brío construimos un documento sobre asimetría regulatoria. Asimetría regulatoria nos dimos, y fue la sorpresa... ¿Más el micrófono? ¿Aquí? Sí. Y construimos un documento sobre asimetría regulatoria. La sorpresa, descubrimos que entre la televisión de pago o en general el mercado audiovisual y la plataforma hay una serie de asimetría, y esas asimetrías se reproducen en todo el mercado latinoamericano. Y asimetrías que se traducen en carga regulatoria, obviamente más grandes para uno y menos para otro. ¿Okay? Entonces, cuando Javier hablamos el martes, y a propósito de ese paper, que nosotros recibimos bastantes comentarios de parte de Patricia, de Kiara, de Javier, y de ahí nace la invitación a este panel, y fue muy sorprendente y muy interesante cómo nace la invitación al panel, porque Javier me decía el martes, cuando hablábamos un rato sobre el panel, muéstranos, Gianpaolo,
la experiencia del mercado audiovisual en el mercado de Internet. Resulta sorprendente para el pariente pobre siempre del mercado de telecomunicaciones, el pobre mercado audiovisual que siempre nadie lo tiene en cuenta, la televisión de pago, mostrar algunas buenas experiencias para el mercado de Internet, que siempre ha sido como el rey y que nadie admite ningún comentario sobre Internet. Entonces, eso me pareció súper interesante y además se da una coyuntura que realmente uno justamente puede hablar del tema, porque el mercado de Internet hoy día está sufriendo un cambio fundamental en el negocio hoy día sobre los ISP, que algunos de los que estamos con Maya aquí conocíamos los ISP, se montaron sobre una red neutra o sobre varias redes neutras, por lo tanto el modelo ISP y la regulación de Internet está sufriendo varios cambios y ahí son los comentarios que quiero hacer yo desde el punto de vista de la experiencia, de lo que nos está sucediendo a nosotros en el mercado audiovisual y también en el mercado de Internet sobre el tema de la asimetría. Entonces, la regulación chilena, y ahí voy a tratar bien de ser bien desde el punto de vista de la experiencia, como provocar algunas discusiones y desafíos a la audiencia en realidad. Desde el punto de vista, la regulación chilena siempre se ha creado sobre conceptos de convergencia y neutralidad tecnológica. Entonces, es posible que nosotros tengamos esas conversaciones sobre asimetría. Cuando uno habla sobre asimetría, de repente, la Lisa te hablaba en CEPAL ahí sobre sociedad de la información. Y claro, uno escucha hace muchos años sociedad de la información y uno tiene ganas de aterrizar los temas y decir, ¿qué es sociedad de la información? ¿O cómo realmente la sociedad de la información beneficia a los clientes, a los consumidores? ¿Qué es lo que es sociedad de la información? Entonces, cuando estoy hablando de asimetría, estoy hablando básicamente de diferencias, de no tratar a los iguales de la misma de tratar a los que juegan en el mercado de la misma forma que los que plantean los mismos servicios. Entonces, cuando uno habla de asimetría, también tiene la sorpresa que el tema de la asimetría es también la Fiscalía Nacional Económica lo discutió a propósito de las plataformas de Airbnb. O sea, dijo que las plataformas de Airbnb, cuidado, que las plataformas están jugando un rol asimétrico con los hoteles. En el tema de fintech también hay un tema de asimetría. Entonces, no es que creamos primero que la asimetría es propia de lo que nos esté pasando a nosotros. La asimetría está jugando un rol de repente por el avance de las tecnologías en todos los mercados en realidad y resulta sorprendente eso. Entonces, y ahí desde el punto de vista del mercado audiovisual, el mercado audiovisual hoy día está enfrentado a una fuerte asimetría desde el punto de vista de regulaciones obsoletas. Y ahí uno a uno lo que le interesa, sabe que los procesos de cambios regulatorios, cambios legales son procesos lentos, pero básicamente como hablábamos ahí en el café antes, atreverse a conversar del tema, poner el tema en la mesa y decir, oye, mira, está pasando eso. Sí, en realidad existe una ley hace mucho tiempo, pero darse cuenta que está sucediendo algo es vital para nosotros desde el punto de vista de la asimetría, porque algunos dicen, bueno, ¿y qué quiere hacer usted con la asimetría? Decir que existe una asimetría, atreverse a hablar del tema y establecer un plan de acción sobre la asimetría. No hacer a lo mejor grandes cambios regulatorios inmediatos, pero atreverse a hablar del tema. Y ahí, a propósito de atreverse a hablar del tema, ahí en el Consejo Nacional de Televisión, a pesar de esta fragmentación, que yo estoy de acuerdo con Elisa, el Consejo ha hecho mucho sobre el tema de atreverse a poner el tema. Su presidente ha hablado sobre el tema de la asimetría, de este mercado de OTT y que los permisionarios de televisión de paga, en realidad, ¿por qué los permisionarios les pagan multas si en la OTT en realidad uno puede ver el contenido que uno quiera a las 12 de la noche? Redujo recién en cosas bien pragmáticas, redujo el horario de protección al menor sin perjuicio de que también tenga un propósito de protección de la niñez, pero son cosas que un poco que van en la línea correcta, de atreverse y empezar a establecer ciertos lineamientos para dar soluciones prácticas a lo que está sucediendo con la asimetría. Recientemente el CERNAC también, en una cuestión reciente, nos dijo
a propósito de un pronunciamiento que nosotros le pedimos sobre la asimetría, que no es decirle cámbieme el artículo 26, que no, sino la discusión no es esa, es decirle existen asimetrías en el mercado, y el CERNAC nos dijo sí, en el mercado audiovisual y en el mercado OTT hay profundas asimetrías. Y yo, como organismo consumidor, me estoy haciendo ese cargo de esa asimetría, estableciendo hipótesis de trabajo en lo regulado y lo no regulado. Pero realmente el CERNAC hizo un esfuerzo desde el punto de vista de atreverse a hablar y decir, oiga, efectivamente existen estas asimetrías. Entonces, de ahí, ¿cuál es, a propósito de la invitación de Javier respecto a cómo esta profunda asimetría que existe en el mercado de televisión de pago, cómo traspasar con mucha humildad y sencillez al mercado de Internet esta peligrosidad respecto a la asimetría? Porque aquel que crea que un mercado puede crecer en forma sana, con un mercado asimétrico y beneficiar al consumidor, y hay un mercado sano creciendo sobre base asimétrica, eso es una mirada súper cortoplacista. O sea, un mercado de telecomunicaciones creciendo sobre base asimétrica es un mercado que no va a crecer, que nadie va a invertir si efectivamente no nos atrevemos a conversar sobre el tema de la asimetría. Entonces, voy al tiro al tema de Internet. Hoy día, Internet, para los que uno conoció el Internet conmutado, etcétera, hoy día Internet está sufriendo un cambio radical, que es el cambio de que la empresa, en una decisión muy interesante, entregaron su infraestructura y por lo tanto le entregaron a varios operadores de redes neutras, en realidad, su decisión básicamente es dedicarse al negocio del usuario final. Perfecto. Y eso es algo que, a propósito de Chile, que habla bien del mercado chileno, que que el hecho de que exista hoy día varios operadores de redes neutras y haya 5 o 7 operadores que estén dedicados realmente a dar el servicio al cliente final, parece desde el punto de vista de la teoría lo mejor que pudo haber sucedido. Realmente es como, finalmente hay alguien que me va a dedicar el servicio y el que se dedique al fierro va a ser otra empresa. Creo que ese modelo, o sea, nosotros estamos dando servicio de interés sobre ese modelo y pensamos que es un modelo que realmente es el modelo que debe permanecer en Internet. Ahora, ese modelo se construye, como lo dice el nombre, sobre red neutra. Hoy día veía justo alguien de DPL, Alberto Jara, que escribía sobre el tema de las redes neutras. Justo coincidió, pero este papel lo había preparado antes de que él hablara sobre redes neutras, y básicamente era construir redes agnósticas, a propósito de social e información, a propósito, ¿qué es lo que es agnóstico en realidad? ¿Qué es construir redes neutras? Es tan importante ponerle adjetivo a eso y decir qué significa este mercado, el de redes neutras, es un mercado incipiente al que hay que tener cuidado que no se convierta luego en un mercado asimétrico, porque finalmente sobre este mercado se está dando un servicio que todos sabemos lo importante para la conectividad del país que hay. Entonces este mercado básicamente se está construyendo potencialmente sobre algunas asimetrías que pueden potenciarse en el futuro. Por ejemplo, la relación de los distintos operadores con los operadores de redes neutras se sustenta en contratos. Como todos sabemos, esos contratos pueden llevar en definitiva asimetrías de información. ¿Hay asimetrías de información en el modelo? Sí existen asimetrías de información. Entonces, ¿cómo en el fondo ese mercado audiovisual, esas asimetrías que están produciéndose en el mercado audiovisual pueden ayudar desde el punto de vista de crear un modelo de red neutra realmente agnóstico y realmente neutro que se sustente desde el punto de vista del ofrecimiento al usuario final? Y ahí una última cosa, también creemos que ese mercado de Internet que se está desarrollando se sustenta y se convierte de forma más igualitaria en la medida que también el Estado intervenga con subsidio a la demanda, pero no subsidio a la demanda con subsidio a la demanda con nombre y apellido, con subsidio a la demanda que no privilegien tal tecnología. Internet es mucho más que FTTH,
Internet no es solamente fibra óptica, Internet hay miles de otras tecnologías. Entonces, regular también o apoyar este incipiente mercado de Internet con subsidio a la demanda desde el punto de vista de agnóstico a la tecnología, de ser agnóstico también a los grandes operadores y darle acceso a todos los que queramos atender a ese cliente que va a ser objeto de la demanda, son cosas que básicamente uno debe hacer para que este mercado, insisto, de Internet completamente distinto al que uno conoció, también no se vuelva en un mercado asimétrico como existe en el mercado audiovisual y como todos estamos haciendo esfuerzos para por lo menos hacer algunas declaraciones que nos ayuden. Es como cuando uno tiene una enfermedad, en realidad, y dice, lo primero es como reconocerlo, decir, oye, tengo la enfermedad para yo curarme o por lo menos tratarme, en realidad. Lo único que en este tema queremos es básicamente declarar que existen asimetrías y establecer planes de acción y traspasar esa experiencia a lo que está sucediendo en el mercado de Internet, que es bastante interesante y lo estamos mirando con mucho interés. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a seguir viendo, complementando con otras miradas, y nos interesa la mirada de la sociedad civil, de las organizaciones, y bueno, hemos querido aprovechar la oportunidad de la visita de Marta para tenerla presencialmente. Y así conocemos también la experiencia de México, porque están pasando cosas en México. No voy a anticipar, que sea Marta quien nos ponga los puntos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Creo que es importante primero mencionar que la perspectiva que voy a compartir va a ser únicamente, o sea, Artículo 19 es una organización de defensa de derechos humanos que lleva 37 años trabajando, ¿no? Entonces, y la defensa de la libertad de expresión evidentemente empezó de manera análoga y ha evolucionado a medida que también evolucionan las amenazas hacia estas. Entonces, por eso estoy aquí hablando sobre tecnología. También creo que es importante mencionar que lo que voy a decir ahorita puede que no haga tanto sentido la siguiente semana, porque van a desaparecer los organismos autónomos en México. Entonces, puedo contarles un poco lo que ha sido, algunos problemas, algunas tensiones que hemos encontrado en este trabajo, pero no tengo certeza sobre lo que va a pasar. Básicamente los organismos autónomos que tienen que ver con estos temas de convergencia, de tecnología, van a pasar a formar parte de secretarías del Estado. Al menos en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, va a pasar a la Secretaría de Comunicaciones. La Comisión Federal de Competencia Económica, que también tocaba temas de tecnología, va a pasar a formar parte de la Secretaría de Economía. Y el INAI, que hablaba sobre transparencia, datos personales, va a estar espolvoreado en toda la función pública. Diferentes actores van a tener algunas pequeñas funciones, ¿no? Pero no tengo certeza sobre lo que va a pasar. Y pues se va a generar una agencia que también está raro si va a competir con lo que va a hacer la nueva Secretaría de Telecomunicaciones. O sea, es raro, pero creo que es importante mencionar eso, ¿no? O sea, no puedo contarles un poco de lo que ha sido, pero definitivamente la siguiente semana todo puede cambiar y no sé qué va a pasar en el futuro. Mencioné particularmente el organismo que hablaba sobre telecomunicaciones, el organismo que hablaba sobre competencia económica y el organismo que hablaba sobre datos personales, porque con estos tres actores es con que Artículo 19 ha tenido trabajo en temas de regulación a plataformas en Internet. Particularmente plataformas, y no me estoy refiriendo a todas, sino las que tienen un papel dominante en el mercado en México, ya que las personas se comunican a través de ellas, se expresan a través de ellas, se manifiestan a través de ellas, y por eso es el interés de Artículo 19 de estar trabajando y estar hablando con estos organismos que hablan sobre el tema. Algunos problemas en lo que ha sido la relación con estos organismos es que precisamente, y son varios. Primero voy a iniciar con que sí ha existido una perspectiva de querer regular Internet o de querer regular las plataformas digitales como si fuera la radio y la televisión, cuando la dinámica, sabemos, es completamente diferente. No solamente las personas somos consumidoras de lo que está pasando, sino también somos entes activos, ¿no? Entonces, cuando llegaron en el pasado,
personas funcionarias públicas queriendo intentar regular, sacar algún tipo de lineamiento, sacar algún tipo de regulación al respecto, se notaba esta perspectiva como de emisor-receptor, ¿no? Como si también en Internet fueran las mismas condiciones. Y lo cierto es que ya esa perspectiva resulta muy insuficiente cuando nos empezamos a cuestionar qué son los derechos humanos a través y con el uso de las tecnologías, ¿no? También, segundo problema, es que muchos de los problemas se querían como revertir, se querían atender, intentando regular Internet a través del Instituto de Telecomunicaciones, etcétera, cuando realmente el problema no era Internet o las empresas en sí mismas, ¿no? Sino eran otro tipo de actores que estaban haciendo cosas o sea, por ejemplo, personas políticas que estaban también utilizando las redes sociales para promocionarse y no lo reportaban al Instituto Electoral, ¿no? Pues ahí a donde tienes que ir es ve y grítales a los partidos políticos, no vengas porque no es necesariamente un problema de regulación de las plataformas digitales en el sentido de los contenidos, ¿no? Podemos hablar de transparencia, podemos hablar de rendición de cuentas, pero el enfoque se viraba como, entonces hay que regular, y como todas las plataformas digitales son lo mismo y no se diferencian plataformas ni por número de personas que están, cuál es el uso, o sea, si hablamos también de una red social, cuáles son las políticas que tiene, ¿no? Era todo en un paquete parejo y eso hacía que cualquier propuesta de regulación resultara asimétrica, incongruente, incompatible con derechos humanos, etcétera. Otro problema que nos encontramos es que también, aunque el organismo encargado de telecomunicaciones era quien realmente tuviera un tipo de privilegio para tocar temas de Internet, de plataformas digitales, muchas veces entraba en el Instituto Federal de Competencia Económica, ¿no? Porque no era un tema realmente que solamente le fuera importante al Instituto de Telecomunicaciones, y lo malo es que no se hablaban entre ellos, ¿no? Los organismos se peleaban, algunas veces querían tener el problema, otras veces rechazaban el problema, y también eso hacía difícil encontrar alguna solución, incluyendo o sea, si estamos hablando también de regulación de las plataformas digitales con un poder preponderante en el mercado, tenemos que hablar también de datos personales, ¿no? Tenemos que tener capacidad de ver cómo la captación, el tratamiento de datos personales también hace que exista una competencia desleal, puede ser, ¿no? O sea, puede haber un poder ahí extraño entre lo que están captando, entonces yo también puedo venderte más cosas, puedo llegar dentro de una misma red social. Y no se comunicaba con el Instituto de Datos Personales, no existía algún tipo de conexión. Entonces, lo que ha sido México, lo que pasó en México, lo que ha sucedido en México es, sí, pudimos haber presumido en su momento que el Instituto Federal de Telecomunicaciones era este ente regulador con capacidad de análisis, de convergencia, ¿no? También de integración vertical de los diferentes productos y servicios en Internet. Pero lo que no podemos presumir es la manera en que no se hablaba con otros actores que también eran importantes, y que Internet y los derechos humanos a través de las tecnologías tocan muchos temas, no solamente se pueden dominar por uno. Y también verlo con la miopía de que sea solamente como si fuera radio y televisión, tiene una afectación directa con los derechos humanos. Y esto era muy peligroso al momento que emitían lineamientos, por ejemplo, los de neutralidad de la red que salieron hace unos años, que son muy pobres, o sea, si ustedes lo leen, lloran, pero era mejor que nada, ¿no? Ahorita ya no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, lamento no poder dar más pistas. Realmente entré un poco en pánico porque antier fue cuando se presentó la iniciativa para ya desaparecerlos. Ya no hay vuelta atrás, la siguiente semana va a pasar con 99.9% de seguridad. Entonces ya no sabía mucho qué compartirles porque más bien solo el nervio, pero creo que es importante también mencionar que, a ver, obviamente es muy importante el trabajo y las funciones de esos organismos, y creo que nunca hay que darlas por sentadas, ¿no? O sea, creo que en México mucho tiempo como que no valoramos los frutos de la democracia que tardamos tanto tiempo en construir, y de un día para otro desaparecen.
Y es muy fuerte, o sea, tantas luchas sobre derechos humanos, derechos digitales, para que al día de mañana no sepamos realmente qué va a pasar, incluyendo qué va a pasar con Internet, qué va a pasar con... Porque la mayoría de las iniciativas legislativas que han salido para regular Internet tocan a este tipo de organismos y más bien quieren instalar como procesos de generar impuestos o decir, entonces voy a bajarle el switch a Internet, ¿no? Para que ya no pueda operar, como si fuera la radio o la televisión. Este tipo de cosas son las que han sido muy peligrosas. Y la sospecha es que este tipo de iniciativas legislativas restrictivas van a seguir saliendo. Entonces, yo creo que más que presentarles la experiencia de México es también como un grito de ayuda en el futuro para que se puedan unir en el grito de auxilio de los siguientes procesos que van a seguir, ¿no? Pero bueno, con ese mensaje es un poco triste. Pero yo creo que la siguiente participación nos va a alegrar un poco más. Bueno, muchas gracias, Marta. Y muy interesante la experiencia de México, ¿no? En todos los sentidos. O sea, que creo que ha sido un aporte bien interesante, a pesar de la incertidumbre que llega. Vamos a ver qué pasa en Colombia. En Colombia tenemos en la distancia a María Luisa Izaza. A ver, ya la tenemos por acá. Bueno, muchas gracias, María Luisa. Y ahí vamos a ver qué nos cuentas de Colombia, y también desde esta perspectiva del trabajo desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? De esa mirada de las organizaciones. Adelante, vamos a ver si te escuchamos bien, María Luisa. ¿Me escuchan? Sí, un poco bajo, pero llegas bien la señal. Ahí estamos. Adelante, María Luisa. ¿Muy bajito? No, está bien, era problema de acá del audio. Ya estás perfecta, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, al igual que Marta, bueno, yo trabajo en la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, que es una organización que se dedica a la defensa de derechos humanos, en especial la libertad de expresión. Entonces, mi participación y sobre todo lo que diré respecto de la CRC será sobre todo, la CRC es la entidad que regula las comunicaciones en Colombia, es sobre todo con esa perspectiva de libertad de expresión y en mi caso en particular de lo que sucede respecto de Internet, pues porque ese es el título de la sesión que nos convoca hoy y el área en la que yo más trabajo. Entonces, como les decía antes, en Colombia hay una entidad reguladora de las comunicaciones que se llama la CRC, la Comunicación de Regulación de Comunicaciones. Esta entidad es un órgano independiente del gobierno central, aunque varios comisionados de la CRC se eligen, ya sea por el presidente, su ministro o algo así, o con la influencia de presidencia, lo cual por supuesto genera preocupaciones en términos de que eventualmente pueda haber un control indebido ahí, pero en general la CRC hasta ahora se ha caracterizado por ser una entidad independiente que hace un trabajo técnico importante. En cuanto a lo que respecta a Internet, la regulación de la CRC suele quedarse en las capas más técnicas de Internet, en las capas físicas, en las capas de redes, pero no tanto en la capa de aplicaciones o de contenidos. Entonces, la regulación generalmente ha estado enfocada en temas de infraestructura, despliegue de redes, regulación sobre cómo se presta el servicio, las tarifas a las que se presta el servicio, protección al consumidor, cosas por el estilo, pero no tanto regulación, digamos, en los espacios que tienen más que ver con la expresión de la ciudadanía o de medios de comunicación, periodistas, cosas por el estilo. Como les decía antes, la CRC es reconocida por su independencia y por su trabajo técnico y yo creo que hace las cosas bien y además no puedo decir que en el 100% de los casos tal vez lo hagan, pero en mi opinión o desde lo que yo he visto es que siempre ha habido espacios de participación para la ciudadanía. Hay espacio de mejora, por ejemplo, la regulación para las redes comunitarias. Sé que la regulación actual que permite la creación de redes comunitarias no es tan fácil
para las redes comunitarias, pero bueno, este es un trabajo en el que yo en particular no he trabajado mucho, pero lo conozco por el trabajo que hacemos en la FLIP. Pero hay un asunto con la CRC y es que como tantos órganos reguladores, pues regula a través de instrumentos de regulación que no son leyes, ¿sí? La CRC tampoco tiene iniciativa legislativa, es decir, no puede presentar al Congreso un proyecto de ley para que se regulen algunos de los temas que nos preocupan, de los que hablamos generalmente en estos espacios, como en la IGF, y de los que tal vez hablemos más adelante. La CRC tiene una sesión específica, como un grupo de comisionados que se dedican a la parte de comunicaciones audiovisuales, que tienen, entre otras funciones, y de nuevo lo menciono porque lo que nos interesa en la FLIP y el trabajo, digamos, lo que yo conozco por ese trabajo es lo relacionado con la libertad de expresión. Entonces, la CRC tiene una sesión que se dedica específicamente a las comunicaciones audiovisuales y que tiene la función de establecer prohibiciones relacionadas con el pluralismo informativo. Tienen, por ejemplo, una metodología de observación de contenido que han aplicado a televisión y tienen un estudio anual que creo que han estado publicando desde 2018, pero lo sacan todos los años, que revisa específicamente el pluralismo en el consumo de servicios OTT, reflejando las preferencias de hogares y empresas en Colombia. Entonces, eso por supuesto es algo bueno, algo interesante. Sin embargo, cuando se trata de regular, o no regular, pero bueno, regular o de al menos tratar asuntos como los que a veces preocupan en estas discusiones que tenemos en estos espacios sobre, por ejemplo, lo que sucede en espacios de redes sociales, pues ahí, a pesar de que ellos están como pensando cómo empezar a llevar lo que han hecho en cuanto a pluralismo en otros espacios, que también usan espectro electromagnético, bueno, o más bien, lo que han hecho en espacios en los que lo que han hecho en espacios como la televisión y la radio, que por supuesto son reguladas porque usan el espectro electromagnético, pues no lo pueden, como decía Marta antes, trasladar sin más a Internet. Y a pesar de que tienen esta sesión que les digo que se refiere a comunicaciones audiovisuales, que por supuesto se puede encargar también de la regulación de Internet, pues lo que sucede en las capas de contenidos no sigue esas mismas lógicas. Y lo que les decía antes, acá hay un reto importante y es que un reto para ellas, para la CRC, para los comisionados, comisionadas, y es que lo que les decía antes, no tienen iniciativa legislativa, por lo cual, en mi opinión, van a tener siempre un obstáculo para regular ciertos asuntos que a nosotros nos interesan, porque, como muchos de ustedes sabrán, el primer requisito para establecer regulaciones a la libertad de expresión es que esas regulaciones estén establecidas en una ley del Congreso, en una ley en sentido material y en sentido formal. En ese sentido, una regulación del ente regulador, por más participativa que sea, por más buena y técnica que sea, no necesariamente va a cumplir con las obligaciones de legalidad que se establecen para las regulaciones de la libertad de expresión. Entonces, yo creo que puedo dejarlo por ahí hasta ahora y podemos seguir conversando sobre esto más adelante, pero esa ha sido nuestra experiencia, interlocutando con las CRC. Ya, ahí está mi audio. Muchas gracias. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Tenemos 7 minutos máximo. Entonces, yo les voy a pedir ahora una cosa. Si hay alguna pregunta, 2 como máximo voy a tomar. Y ahí podemos abrir un espacio para que hagan algún comentario a la pregunta o de repente de alguna de las intervenciones que hayan escuchado, de repente que se hayan quedado con las ganas de completar con algo. Y luego iríamos a una relatoría muy breve con... la hacemos al final, después de las preguntas, mejor. ¿Alguien se quedó con las ganas de preguntar algo?
No están obligados a comentar, ¿eh? Yo puedo Ya, llevar el- tenemos Yo ayudo. a Jessica Matus. Hola, muchas gracias. Según ustedes, ¿cuál podría ser el modelo adecuado para los países de América Latina para regular convergencia tecnomediática? ¿A quién le hace las preguntas? Perdón, ¿a los dos? Sí, ambos. Sí, a ambos. Ya, Marta puede responder. Hagamos la siguiente pregunta. Ya, la sumamos. No, Gracias. bueno, gracias. Yo tenía la duda de qué pensaban de estos como mecanismos de regulación comunitaria como el que tiene X, donde te permite poner unas notas y ahí la gente de repente pone si está a favor o en contra o pone algunos argumentos. Yo en particular me parece que es interesante, he visto buenos ejemplos de que brinden contexto, pero quería saber la opinión de ustedes. Gracias. Una última, como no han hecho preguntas muy largas, doy opción a una última pregunta. No es obligatorio. Ya, perfecto. Marta, si quieres puedes empezar tú, que tienes el micrófono, y hacer tu aporte. Claro. A ver, creo que, reconociendo 100% que Artículo, Organización de Defensa de Derechos Humanos, no somos expertas en convergencia, no somos expertas en telecomunicaciones, pero desde la perspectiva de nuestro trabajo de defensa, es que no existiría, por los propios temas y naturaleza de las plataformas de Internet, una sola manera en que una institución pudiera ver todos los temas, porque atraviesa temas no solamente de poder, concentración de poder, pero también de datos personales, pero también de transparencia, pero también de derechos de las personas usuarias, pero también de derechos humanos, que es diferente a consumidor, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante y en la experiencia de México es que no es suficiente un solo ente, sino que existan diferentes entes que todos respeten la capacidad y la obligación de que son garantes de derechos humanos como sujetos obligados que tienen que respetar la Constitución, somos parte también del sistema interamericano y se deberían de comunicar entre sí. Y creo que existen algunas cuestiones que van a tener que ser abordadas por un organismo de telecomunicaciones, pero cuando sean sobre ciertas plataformas que no tienen, o sea, si se quiere regular la radio y la televisión, entonces hablemos de plataformas que son operadas como catálogos de consumo, ¿no? Como Netflix, como ese tipo de cosas. Pero es diferente a YouTube, aunque también aunque también sean videos, ¿no? Porque en YouTube yo también puedo participar, eso ya pasaría a otro tipo de conversaciones. Creo que más bien los procesos son los que defendería, los procesos de participación, de pregunta, de escucha, perdón, ya me pasé, pero de estarlos abriendo mucho como a la sociedad. La pregunta de los mecanismos internos de las plataformas. O sea, con lo que hace X hoy día. Sí. ¿Qué opinión tiene artículo 19 sobre los sistemas de automoderación? O sea, es insuficiente, es inconsistente, es una caja negra, yo no sé cómo operan, es lo que veo, pero no, ni siquiera es consistente, yo creo, si ahorita me pongo a ver aquí lo que hay, así voy a México, no es suficiente. Pero también creo que decir que nadie lo regula, al menos en el caso de México, es una mentira, ¿no? O sea, están sobreregulados y más en algunos aspectos. Si, por ejemplo, vemos el derecho electoral, particularmente en ese periodo que puede llegar a ser la veda electoral, todos los organismos, tele, radio, todo, Facebook, todos están sobreregulados, ¿no? Entonces, pues sí, no es que estén haciendo lo que quieren todo el tiempo, la mayor parte del tiempo. No sé si Gianpaolo sobre alguna de las dos preguntas. En un minuto, a la pregunta que decía Jessica sobre el tema de convergencia. Y me acuerdo de dos ejemplos que yo creo que aplica desde el punto de vista de fondo para las dos preguntas. Yo me acuerdo cuando se hablaba sobre la voz, cuando uno podía hablar del teléfono y había toda la discusión de hablar por WhatsApp. Era toda la discusión si se regulaba hablar por WhatsApp y apareció la telefonía, estoy hablando del año, no sé, 2007, 2006. Y después también en su minuto el regulador no voy a decir que regulador, para nadie se enoje conmigo, pero nos ofició por dar plataformas gratis a los usuarios de telefonía móvil. Y eso pasó, y sin regulación.
el tema de la voz sobre IP o la telefonía sobre WhatsApp, hoy día uno llama más por WhatsApp y se resolvió sin grandes transformaciones regulatorias, sin grandes intervenciones, ¿ok? Ahí no están de acuerdo, está bien, qué bueno, en realidad. Y igual en el tema de redes sociales, en realidad, ¿ok? Entonces, ahí a mí mi respuesta es intervenir regulatoriamente, justamente lo que planteamos nosotros cuando existen esas asimetrías, en realidad, ¿ok? Ya, Pero muchas... Me gustaría saber por qué ella no está de acuerdo. Sí, feliz. Porque no es que se haya resuelto realmente, sino que generó otras dinámicas y otros problemas. Completamente de acuerdo. Está bien. Claro. Pero hoy día hablamos por el teléfono, con el teléfono y no pasa nada. Sí, Pero, claramente lo usamos, la tecnología Sí. creo que está ahí, pero que se haya resuelto el problema. Está bien. que lo retire. O sea, Claro. no. estamos de acuerdo. Hay otros problemas que se vinculan ahí y que han generado problemas serios para la libertad de expresión. En eso estamos de Que acuerdo. noticias Así es. falsas Sí. están relacionadas de esta forma con eso. Desde ese punto de vista, sí. El cronómetro nos está... Y solo le van a quedar 20 segundos a Patricio para hacer su relatoría. No sé si quieres decir algo o lo vamos a dejar acá. Muchas gracias por la participación, por la asistencia un viernes a esta hora. Así que y muchas gracias porque son aportes que nos hacen a nuestro proyecto de investigación, de discusiones sobre las que vamos a estar trabajando 3 años más. Así que eso, muchas gracias. A Luisa no nos dio tiempo a preguntarla, lo siento Luisa, no te pudimos pasar el micrófono.